Buenas tardes. Como director general de la Fundación Ramón Aeces, es para mí un placer, una satisfacción, darles la bienvenida y agradecerles su presencia hoy aquí. Les agradezco mucho que hayan demostrado una vez más su fidelidad y su lealtad tanto a la Sociedad Geográfica como a la Fundación Ramón Aeces. Una bienvenida muy especial, pues, al presidente Gómez Navarro, al presidente Entre Canales, a Lola y a todos los miembros de la Sociedad Geográfica con la que llevamos más de 10 años trabajando juntos. Otra bienvenida muy especial a los ponentes que hoy nos acompañan, encabezados por el moderador y coordinador José Antonio Rodríguez. Y otra grandísima bienvenida a ustedes por estar hoy aquí con nosotros y justificar nuestra elección. Para mí es una enorme satisfacción coorganizar otra vez más un acto con la Sociedad Geográfica, partener, socio, que hemos sido fieles y leales durante más de 10 años y recordamos los éxitos que han habido siempre con la celebración del mes geográfico en octubre. De hecho, estamos hablando ya con la sociedad para ver cuál es el tema que escogemos para este mes. Es, pues, una larga colaboración que esperamos siga en el futuro, por supuesto. Luego, también para la Fundación, como saben ustedes, es una fundación con ADN científico que se dedica a la investigación científica en las ciencias, comillas, duras, ¿no? Las ciencias físicas, la biología, las ciencias duras, pero también hay otras ciencias a las cuales hay que darle también cariño y que merecen un tratamiento también muy especial. Y entre esas ciencias, qué duda cabe, está la geografía. Una ciencia muy ligada a otras ciencias, a la geología, a la botánica, yo que sé, a muchísimas ciencias. Pero para mí, como hombre de letras, muy ligada a la literatura. De pequeño, ¿quién no ha leído el descubrimiento de África, las expediciones de Livingstone, las novelas de Julio Verne, todas ligadas, en el fondo, mucho a la geografía? Y la verdad que a algunos de nosotros nos afectó tanto que escogimos nuestra carrera profesional basados en eso, aunque no seamos geógrafos. Y también hay que constatar el apogeo de la geografía en el siglo XIX. Y Élisée Reclus fue sin duda ninguna, un actor clave en el desarrollo de la geografía a finales del siglo XIX. Bueno, a finales y durante el siglo XIX. Supo aprovechar y supo estudiar y combinar, nos lo van a explicar mucho mejor que yo nuestros amigos hoy, un poco el coté místico que tiene la geografía de fomento de la imaginación y de la fantasía que hablamos con la rigurosidad y la seriedad del científico. Geógrafo social, se le ha calificado, geógrafo económico, geografía humana. Recuerdo con enorme alegría el día que empecé a hacer la colección de Geografía Universal, que son 19 tomos, y que a Javier Gómez Navarro y a mí nos faltan alguno que otro, pero que, en fin, lo conseguiremos. Y luego tiene un segundo aspecto que también pues, hace soñar un poco, ¿no? Que era la idea romántica del anarquismo del siglo XIX. Fue un conocidísimo anarquista a los que, bueno, le robaron la cartera otros socios de la Asociación Internacional de Trabajadores, pero bueno, que de alguna forma encarnaba ese espíritu idealista, romántico, que no todos los anarquistas tuvieron, pero que tuvieron ciertamente los del siglo XIX. En fin, creo que me paro aquí, creo que es un tema apasionante y va a ser más apasionante cuando oigamos al profesor Rodríguez, Rodríguez Esteban, y me complace dar la palabra al antiguo presidente de la sociedad, a don Javier Gómez Navarro, mi buen amigo y compañero. Muchas gracias. Buenas tardes. Es verdad que cuando hablas en segundo lugar, muchas de las cosas que pensabas decir, pues las dice el primero, ¿no?
Yo soy, desde muy joven, muy aficionado a la geografía, como el director general de la Fundación Areces, ¿no? Y siempre he tenido libros de geografía y siempre he leído libros de geografía. He viajado mucho, he recorrido 130 países, es decir, que he sido viajero impenitente. De joven, viaje de aventuras, ahora voy a hoteles de 5 estrellas, es decir, porque ya no estoy para otros trotes. Y gracias a Dios me lo puedo pagar. Por lo tanto, siempre he admirado mucho porque ha sido el geógrafo del siglo XIX. Porque aunque en castellano no se publicó el conjunto de sus libros, sí se publicaron bastantes tomos. Y todos los tomos de castellano lo tengo, de la edición francesa me faltan algunos. Y no puedo decir que los he leído porque faltaría la verdad, ¿no? Pero sí me interesa mucho por el personaje, porque yo, que soy de izquierdas y durante una época muy juvenil fui anarquista, luego soy socialista, he sido socialista ya toda mi vida. El anarquismo que leíamos con los anarquistas del campo andaluz y estas cosas en España, y los italianos que vinieron aquí a impulsar el anarquismo, siempre me ha generado una ilusión y una alegría enorme. Y por lo tanto, el que nuestro personaje de hoy, Eliseo Reclus, haya sido además anarquista, pues me ha hizo más. De manera que un día, hablando con José Antonio, con el cual estábamos en la junta directiva y aparte de eso trabajamos muy activamente en la preparación del consejo de redacción del boletín, hablamos de que no sé si que a lo mejor teníamos que realizar algo que no fuese el mes geográfico, un acto aislado sobre Reclus. Y José Antonio me dijo, pues sí, yo estoy encantado y además que conozco a las personas que podrían ilustrarnos más y que más saben. Y bueno, y así pusimos en marcha el asunto. Y yo creo que hoy, yo me encuentro mal de salud, mi mujer se le ha muerto su madre y está enferma en la cama y esas cosas, no he querido dejar de venir porque me ilusiona mucho y por lo tanto quiero escuchar y aprender más sobre el personaje. Y por lo tanto os dejo. Espero que nos interese y las conferencias nunca te sacian todos tus intereses, pero que nos completen lo más posible lo muchísimo que no sabemos sobre un personaje tan complejo y tan interesante como es Eliseo Reclus. Muchas gracias. Desde aquí. Buenas tardes. Quiero dar las gracias en primer lugar a la Fundación por haber tenido la idea de hacer un acto sobre Eliseo Reclus, un personaje que para los geógrafos es muy especial, como espero que podamos demostrar a lo largo de este coloquio. Y también a la sociedad geográfica, siempre atenta a estas cuestiones que a veces pues están un poco fuera de la agenda actual, ¿no? De tal forma que es una feliz idea por parte de la Fundación y de la Sociedad Geográfica Española, yo creo, haber organizado un coloquio sobre Eliseo Reclus, ¿no? Tengo junto a mí a dos profesores, a Vicent Verdoullet, que es profesor emérito de la Universidad de Pau y es un gran especialista en la geografía francesa del siglo XIX, en las cuestiones, en la evolución del pensamiento geográfico y ha participado en varios actos relacionados con Eliseo Reclus, ¿no? De tal forma que creo que es una persona muy adecuada también por su origen francés, porque no olvidemos que al final los actos, ya lo veremos, ¿no?, muy rápidamente, de conmemoración de Eliseo Reclus, sobre todo se han hecho en Francia, ¿no?, donde hay un gran interés, ¿no?
y en ese sentido pues, nos va a ilustrar sobre la faceta más geográfica de Eliseo Reclus. Junto a Vincent tenemos a Federico Ferretti, que es profesor de la Universidad de Bolonia y es un gran especialista en Reclus. De hecho, hizo su tesis doctoral sobre Reclus. Le voy a llamar Eliseo Reclus en vez de Elisée, como normalmente porque en el siglo XIX se traducían todos los nombres y ya en todas las publicaciones que estamos manejando en España traducidas nos aparece como Eliseo, ¿no? Entonces, para aligerar un poco ya estas cuestiones, le voy a llamar Eliseo Reclus. Y estaba comentando que Federico es un gran especialista, ha hecho su tesis doctoral y sobre todo algo que a mí me impresiona mucho y es que como geógrafo ha visitado los archivos donde existe correspondencia de Eliseo Reclus con los colaboradores con los que estuvo haciendo las obras fundamentales de geografía que vamos a comentar en el coloquio, ¿no? De tal forma que ha estado, por ejemplo, visitando los archivos en Rusia, en Suiza, en Francia, y conoce de primera mano muchas de las cosas más interesantes que han ido surgiendo, ¿no? A lo largo de las investigaciones sobre este geógrafo, ¿no? Pues nuestra idea es empezar con una pequeña visión biográfica de Eliseo, muy rápida, con unas imágenes apoyándolas, y luego les voy a dar la palabra a ellos, que son los que tienen un conocimiento mucho más profundo, para que nos cuenten visiones desde la geografía, desde también la visión anarquista de Eliseo Reclus, que se retroalimenta con la geográfica y que da precisamente unos resultados muy novedosos para la geografía. Y sin más, voy a pasar unas pocas diapositivas con la vida de Eliseo Reclus. Antes de nada, he puesto todas estas portadas de libros porque yo creo que es obligado saber que la memoria de Reclus se ha ido recuperando, o sea, fue un geógrafo muy importante, muy conocido en su momento, en las fechas en las que vivió, entre 1830 y 1905, pero periódicamente ha tenido traducciones. Está considerado el geógrafo quizá que más páginas ha publicado, como veremos rápidamente, que más textos sobre geografía ha escrito, y también en ese sentido ha tenido muchísimos especialistas que se han ocupado de su obra. Desde las traducciones, en España se empezaron a hacer las traducciones de su nueva geografía universal, que le dio una gran fama internacional casi unos pocos años después de haberse publicado en Francia, pero esos libros han sido traducidos al chino, al ruso, de tal forma que es un geógrafo muy prolífico y muy conocido, ¿no? Y en ese sentido, todos estos libros, las portadas de los libros demuestran un poco el interés que ha ido despertando Reclus en distintos ambientes, ¿no? Los movimientos anarquistas le han mantenido vivo, una memoria viva, porque su aportación es fundamental. Los geógrafos hemos bebido mucho también de toda su inspiración, de todas las cuestiones que nos ha ido enseñando a cómo pensar, cómo describir la geografía del mundo, ¿no? Y hay cosas muy curiosas dentro de las muy diversas aproximaciones que se han hecho a Reclus. Por ejemplo, la primera portada de color rojo, que está en la parte superior izquierda, es la primera traducción española de la nueva geografía universal que se hizo en España.
y que no se completó porque este libro, o sea, esta colección tenía 19 volúmenes originales, pero se tradujeron 10 de esos 19 volúmenes, pero ya se dio a conocer la obra de Reclus entre los geógrafos españoles del momento que le fueron siguiendo y que representó en ese sentido una base fundamental para la geografía española, ¿no? Todos los demás libros han tenido traducciones de alguna forma, a veces no completa. Incluso las partes que no se han traducido, ahí en tercer lugar hay, por ejemplo, una traducción que se ha realizado recientemente al gallego de la parte española de esa nueva geografía universal, de tal manera que por unas cosas o por otras la memoria geográfica y geopolítica de Reclus se ha mantenido muy viva. En el año 2005 se hicieron conmemoraciones por su fallecimiento en muchísimos sitios, en México, en Francia, etcétera, etcétera, y se hicieron nuevas investigaciones que pusieron nuevos focos a su obra, ¿no? Incluso recientemente Domingo Varillas ha demostrado que un personaje tan conocido como Félix Rodríguez de la Fuente era un lector de Eliseo Reclus, y en ese sentido su influencia yo creo que ha llegado a todos a través de esas visiones que Félix Rodríguez de la Fuente mostraba en sus documentales, pues ha llegado al naturalismo, a todos los naturalistas actuales españoles. Es decir, hay muchísimas conexiones, que es lo que de alguna forma demuestra todas estas portadas, ¿no? En este contexto de conocer un poco la biografía de Reclus, hay 3 obras fundamentales. Por supuesto, escribió muchísimas más cosas, pero que los geógrafos consideramos que son las que nos han guiado un poco en su pensamiento, que son La Tierra, descripción de los fenómenos de la vida del globo, que fue la primera de las obras que se planteó como geógrafo y que tiene 2 volúmenes dedicados a la geografía física, con, como podemos ver, 1500 páginas en esa obra inicial, que por supuesto ya era conocido cuando la escribió, pero que marca el inicio de su faceta como geógrafo, en este caso como geógrafo físico, ¿no? Un geógrafo, una descripción de la Tierra en los distintos aspectos, ¿no? Pocos años después, como está escrito, empieza su nueva geografía universal, que es de la que hemos hablado antes, esos 19 tomos, de 17.000 páginas, algo realmente impresionante, ¿no? Que hizo con un equipo, que hablaremos de estas cosas, con un equipo de anarquistas que le ayudaron, exiliados, y se juntaron todos en Suiza, y dio la posibilidad, esta situación, de poder abarcar la descripción de gran parte del planeta. Y finalmente una obra ya de madurez, que completa esta trilogía, ¿no? Es El hombre y la tierra, que de alguna forma es la que ha influenciado más en muchas de los apartados del pensamiento geográfico de los geógrafos, pero también, como hemos visto, de otros naturalistas, ¿no? Además de conocido, Eliseo Reclus ha sido muy fotografiado porque, entre otras cosas, era amigo de Nadar, un gran fotógrafo francés, y tenemos muy buenos retratos en ese sentido. Es decir, podemos seguir su trayectoria vital a través de imágenes, que eso tiene un cierto valor. Y todos los libros que se han ocupado de él, como el que muestro ahí de Cristóbal Letrán, de la traducción del hombre y la tierra, han esbozado su biografía, de tal forma que nos ayuda a entender algunos aspectos fundamentales. En ese sentido, solo señalar que Eliseo Reclus nació
en Sainte-Foy-de-Lagrange, y que su padre era un pastor protestante que, según todos los biógrafos, la biografía que hemos visto antes, le conculcó una serie de características psicológicas a toda la familia Reclus, que era muy numerosa, 11 hermanos, 14 hermanos, 3 no llegaron a nacer, pero es una familia muy numerosa, como veremos también en algunas fotografías y en algunos comentarios que colaboraron en muchas de las empresas en las que se metió Eliseo Reclus, y le transmitió, dicen todos los biógrafos, una fuerte personalidad. Su madre, por otra parte, parece que le enseñó una dedicación al bien común, de tal forma que ese carácter y ese objetivo social que le transmitieron de pequeño, él lo llevó hasta las últimas consecuencias, ¿no? Esa personalidad de su padre hizo que le mandase a estudiar a Alemania, siendo del sur oeste francés, a un colegio de protestantes de los hermanos moravos. Es decir, en lugar de mandarle a cualquier escuela, le mandó a una escuela de una preparación especial al sur de Bonn, en Alemania, y allí tuvo, según algunos biógrafos, Eliseo Reclus sus primeras experiencias como extranjero, ¿no? O sea, es decir, le hacían entender que era una persona de otro país, y eso le fue dando algunas características también dentro de su carácter que luego se manifestarán en su obra, ¿no? Y en ese sentido, esta primera experiencia de enseñanza le sirvió para aprender muchos idiomas, desde el latín, el griego, el inglés, el holandés, que realmente han sido fundamentales para las obras que ha escrito, ¿no? Esta imagen que tengo aquí es algo que también influye. Yo creo que es una de las cosas que le moldea como geógrafo, porque en sus estancias en Alemania estuvo unos meses estudiando con Ritter, que era uno de los geógrafos fundamentales de ese momento, y hizo un viaje andando con su hermano desde Estrasburgo hasta Orthez, que era la ciudad donde se habían trasladado sus padres, en un recorrido de aproximadamente 1000 kilómetros, que Eliseo cuenta que es fundamental para su formación como geógrafo, porque esa vida los campos que vio, la vida en los pueblos, en las ciudades, fue realmente importante para su formación como geógrafo y como activista social, ¿no? Aquí le vemos con varios de sus hermanos con los que colaboró en sus trabajos. Luego hablaremos más detenidamente de ellos, no quiero acaparar demasiado la atención con estas cuestiones de detalle, ¿no? Pero hay algunos acontecimientos como la Revolución del 48, las revoluciones que se produjeron en Europa y que muestra este cuadro, que le influyeron mucho a Reclus, que fueron esos puntos en los que él se fue creando una conciencia social, y que además, como pasó en este caso, ¿no?, cuando llegó, se declaró Napoleón, acabó con la revolución que se estaba produciendo, pues Reclus y su hermano tuvieron que exiliarse. Y ahí empieza también otra parte importante de esta biografía suya, como casi un exiliado perpetuo, primero como estudiante en Alemania, y luego esta situación política les obligó a los dos hermanos a irse a Inglaterra inicialmente y a Irlanda, ¿no?, donde estuvo 2 años como formador, trabajando en el campo en Irlanda. Precisamente en los años 52, 51, 52,
en los que se había producido la hambruna, el producto de la enfermedad de la patata, de la papa, y en ese sentido Reclus fue acumulando experiencias que luego ha ido modelando su obra, ¿no?, en el sentido de la geografía y su preocupación social, ¿no? Después de sus 2 años de estancia en el Reino Unido, tiene un sueño de irse a América y coge un barco, un barco de vela para irse a Estados Unidos, que le lleva a Nueva Orleans. Entra por el Mississippi en este barco, tiene un primer relato maravilloso en el que describe esa entrada, ¿no?, en el barco en el que iba, porque Reclus entra por la parte sur. Este es uno de los mapas que él realizó y ahí está la entrada del Mississippi, y no me puedo resistir en leer un pequeño párrafo en el que cuenta que cuando entraron en la bahía, su primera experiencia con el río Mississippi fue encallar en el delta, ¿no? En la parte sur entraban con el barco y quedaron encallados en el lodo, ¿no? Dice: sobre un fondo de lodo nauseabundo, pero lejos de quejarme, al contrario, me felicitaba de sentirme así balanceado por ese fango. Acababa de hacer 10.000 kilómetros para ver ese fango del río, ¿no? Dice: ¿qué puede haber más interesante que esos vastos aluviones de un estado aún semilíquido, arrancados por la lenta erosión de los siglos a todas las cadenas de montañas de América, con un espesor de 300 metros que tarde o temprano servirán de base a regiones fértiles y populosas? Esta experiencia suya con la naturaleza de uno de los grandes ríos americanos que ha marcado la historia de Estados Unidos marcaría también su futura preocupación por los arroyos, por los ríos, y en ese sentido gran parte de su obra más conocida está dedicada a las corrientes fluviales, ¿no? Y esa es su primera experiencia, y yo creo que en ese sentido es muy reveladora, ¿no? Esta es la zona por la que entró, en la parte sur, y es muy curioso porque en esos momentos, unos años antes, Charles Lyell, el gran geólogo, había entrado por el norte, y Reclus conocía su obra y discute en sus libros esa importancia de las erosiones de los ríos, ¿no? Otra de las cosas que le impresiona es, por supuesto, América, los barcos de vapor que vienen a rescatarle, como muestra esa imagen del río, para llevarles a Nueva Orleans, donde empieza ya sus descripciones. Está 2 años viviendo en Nueva Orleans y finalmente, lógicamente, en una zona en ese momento, en los años 53, 54, que es cuando vive allí, donde vive claramente el tema de la esclavitud, vive cómo se desarrolla la vida americana, y le da un conocimiento muy especial de lo que en pocos años va a venir a Estados Unidos, que es la guerra civil que se libra por el tema de la esclavitud, y que encuentran en Reclus uno de los principales relatores de esa situación por su experiencia americana. Terminada su experiencia en América del Norte, se desplaza a Colombia, a la actual Colombia, donde quiere fundar una actividad agrícola que finalmente no prospera, y en ese momento pues, empieza a ser demandado por las sociedades geográficas. Este es el viaje que hace a la Sierra de Santa Marta, y que describe en su primer libro, ¿no?, su experiencia en un proyecto que no terminó saliendo agrícola, pero que le dio
una gran experiencia sobre América del Sur que va completando esa función como geógrafo, ¿no? Ese conocimiento sobre América del Norte le posibilita escribir en revistas francesas, informar en Europa sobre esta situación que se estaba viviendo en Estados Unidos y que no se entendía muy bien, de tal forma que se convierte casi en un embajador, ¿no?, de la defensa de los valores americanos en Europa, y por eso empieza a ser muy conocido, ¿no? Se mezcla, empieza a escribir para las sociedades geográficas, empieza a ser conocido y le empiezan a llamar editoriales como Hachette de una gran relevancia, pero la situación cambia con la invasión alemana de Francia y con la comuna que se produce poco tiempo después, en la cual Eliseo Reclus participa muy activamente, es detenido y se le condena a una deportación a Nueva Caledonia que por 10 años, que hubiese significado el silencio de un geógrafo que estaba ya siendo conocido en muchísimos ambientes en las sociedades geográficas, como hemos visto en la anterior imagen, ¿no? Gracias a la intervención de sus editores, gracias a la intervención especialmente de los científicos ingleses, escriben una carta al gobierno francés, y una muestra de esa carta ayudó a que se transformase la sentencia de deportación perpetua por un destierro, y en ese sentido es muy significativo la carta que escriben entre ellos Darwin y Alfred Russel Wallace, que son en ese momento los creadores de las principales teorías biológicas. Dice así, nos atrevemos a pensar, escriben en la misiva que los científicos mandan, la carta firmada por casi un centenar de personas, nos atrevemos a pensar que esta vida no pertenece, la de Reclus, solamente al país que le vio venir al mundo, sino al orbe entero, y que si un hombre como este es condenado al silencio, a languidecer lejos de los centros de la civilización, Francia no haría más que mutilarse y rebajar su legítima influencia en el mundo, ¿no? Esa transmutación de la pena perpetua a un destierro le llevó a Suiza, y es precisamente en Suiza donde emprende el proyecto de esa enciclopedia de su nueva geografía universal. Aquí esta imagen, en un mapa de los que él publicará, está el lugar donde instaló la sede central, donde trabajaron con un equipo especialmente de rusos exiliados también en el proyecto de esa nueva geografía universal que le encarga la editorial Hachette. Ahí vemos la casa donde vivían y donde realizaban este proyecto editorial cerca del lago Le Mans. Paso muy rápidamente porque seguramente Federico nos hablará de ello. Este es el equipo con el que se juntó también de exiliados y que eran geógrafos rusos que habían tenido problemas habían escapado de la cárcel, Kropotkin en concreto, y una serie de personas afines a su ideología anarquista. Todos ellos conforman una doble faceta en ese sentido, como geógrafos y también como activistas, creando periódicos que van a crear un ambiente dentro del movimiento anarquista, como muy rápidamente veremos. Aquí vemos a Reclus en la casa esa precisamente, en esa actividad intensa de la nueva geografía universal, ¿no? Yo creo que son dos fotografías muy ilustrativas de esos años, ¿no?
El primer tomo se publicará en 1876 y el último tomo saldrá 18 años después. Es decir, esos 19 tomos finalmente llevaron unos años de trabajo intensos. Aquí tenemos la otra dedicación a la que, además de la parte geográfica, la fundación de periódicos, etcétera, etcétera, de carácter anarquista, que van conformando también una idea social que luego veremos muy claramente en su obra y que ha fascinado precisamente por eso, ¿no? Una vez que termina el exilio, empieza a hacer viajes para completar su obra geográfica, de tal forma que a partir del año 83 empieza a viajar con mucha frecuencia, en viajes a veces bastante largos, a las zonas donde iba a completar los volúmenes que le tocaban hacer. Por ejemplo, viaja a Oriente para el número dedicado a Asia, de la Nueva Geografía Universal, se traslada también al norte de África y en un momento determinado, ya en el año 93, vuelve a Estados Unidos, viaja por Brasil, que es el último de los tomos a los que se va a dedicar la Nueva Geografía Universal, de tal forma que está permanentemente viajando, recopilando información sobre esa labor geográfica, ¿no? Aquí tenemos la traducción que pocos años después realizó Francisco Coello de esa Nueva Geografía Universal, que Reclus termina en el año 92 y que empieza a publicarse, los primeros tomos salen en el 75 y empieza a publicarse inmediatamente por los mejores geógrafos que hay en España, que estaban fascinados con su obra, y lo mismo pasa en otros países, ¿no? Aquí hay una serie de frases muy curiosas que recogen toda la preocupación, en concreto sobre la parte de España, ¿no? Reclus recupera un relato sobre el carácter de los distintos pueblos y hay una serie de peculiaridades en la traducción que son muy significativas del momento geográfico, ¿no? Finalmente, y con esto ya termino, Eliseo Reclus, una vez que termina su Nueva Geografía Universal, decide emprender la publicación del Hombre y la Tierra con aquellas cuestiones que no eran exclusivamente descriptivas, todas las ideas que de alguna forma no había podido reflejar en la Nueva Geografía Universal, la va a reflejar en esta obra en 6 tomos, que será su obra culminante. Y finalmente, 2 cuestiones relacionadas con la cartografía, de las que luego hablaremos. Esa Nueva Geografía Universal y todas sus obras llevan una gran producción cartográfica, creó un laboratorio de mapas, una serie incluso de proyectos de hacer globos como la mejor forma de reconocer el planeta. Este es en concreto un proyecto para una exposición universal en Londres que fue sometido a la Sociedad Geográfica de Londres, y ahí están los informes sobre la posibilidad de hacer un globo real en la que los mapas sirviesen para dar la dimensión exacta de la Tierra, del tamaño de las... Y finalmente, la última parte de Eliseo Reclus, que lo hemos visto antes, es ya académica, se le ofrece una cátedra en la Universidad Libre de Bruselas y hay una serie de problemas, pero finalmente termina dando clases hasta que muere en 1905. Y esto es un poco un resumen muy apretado, lógicamente, de esa vida, que espero nos sirva un poco de base para las cosas que vamos a ver. Voy a dar la palabra a Vicent Verdoulé para que nos hable de esa faceta geográfica, o sea, sobre el lenguaje que utiliza Reclus en la geografía, ¿no? ¿Está prevista la traducción simultánea? Sí. Sí, los que no entienden francés lo han pedido. Ya entiendo. Va a hablar en francés, hay una traducción simultánea, si alguien quiere solicitar algún...
algún traductor, va a haber una traducción simultánea con auriculares, de tal forma que si... Sí. Bueno. Hacemos una parada si alguien quiere salir a por los auriculares. Vale. ¿Puedes traer alguno aquí? Vale. Vamos a esperar un segundín que van a traer los auriculares porque hay alguien que no... Okay. Sí. ¿Tengo que esperar un poco? Sí. Sí, buenas tardes a todas y todos. Soy un lector aficionado a las publicaciones españolas, geográficas españolas, pero como se puede oír, me falta la práctica de hablar y agradezco a José Antonio y a la Fundación que me hayan invitado aquí. Y agradezco también a las personas que van a hacer la traducción de mis palabras. ¿Está bien? Pues ¿Aquí? ¿Está bien? Bon. Es muy difícil hablar de Reclus sin superar el tiempo previsto. Por lo tanto, lo que he realizado es anotar unas cosas para no alejarme demasiado. Tal y como lo ha explicado José Antonio, no soy un especialista de Reclus. No he meditado cada una de las 30.000 páginas que ha escrito y todas las publicaciones que existen sobre él, pero lo que quisiera realizar como geógrafo interesado por Eliseo Reclus, ese personaje extraordinario que también ha vivido cerca de la región donde yo mismo vivo, región que él conocía muy bien. Me voy a centrar en 3 puntos únicamente. El primero será completar algunos elementos de contexto ya presentado por José Antonio y luego 2 puntos particulares sobre aspectos de estos trabajos, esta obra que se estudian menos que el núcleo de su trabajo, que está muy relacionado con su fe como anarquista. Por tanto, el elemento de contexto que quisiera añadir, habría muchos más, pero el que quiero añadir es el hecho de que Eliseo Reclus, tal y como se ha demostrado, no era un hombre solo, sino que tenía una red de colegas anarquistas, una red de colegas científicos, tenía una gran familia, un punto sobre el que volveremos, pero también pertenecía a un movimiento intelectual minoritario en aquella época, pero no obstante importante, un movimiento que puede decirnos algo actualmente, en el sentido de que es un movimiento no unificado, pero muchas ideas se entrecruzaban. Era un movimiento en el que se intentaba asociar 2 cosas íntimamente: la idea de emancipación, la búsqueda de libertad, la idea, por tanto, de la emancipación social, y a la vez la idea que se llama actualmente ecológica, la idea de gestionar, de saber actuar con la naturaleza sin destruirla. Lo querían asociar y, por tanto, es un movimiento muy
complejo. Tenía socialistas, anarquistas, republicanos, solidaristas, personas que se podían clasificar en la perspectiva de izquierdas en esa época. Y ese movimiento duró hasta la Primera Guerra Mundial. Luego se fue diluyendo ese movimiento después de ese enorme cataclismo, y eso por dos motivos esencialmente. El primero es que en la izquierda las ideas marxistas tuvieron mucha audiencia y, por tanto, la prioridad para la emancipación era la economía, y todo lo que era ecologista quedaba en segundo lugar, era lujo y llegaría después. Por lo tanto, se separaron los dos. Y luego, después de la Primera Guerra Mundial, hubo una subida en potencia de movimientos de extrema derecha que intentaron coger el tema de la naturaleza, la relación con la naturaleza, el paisaje, el territorio. Y, por tanto, se produjo ese periodo antes de la Primera Guerra Mundial. Recuerdo que Reclus falleció en 1905. Por lo tanto, pertenecía a esa nebulosa en la que se intentaba no separar emancipación social y ecología o respeto por la naturaleza, tal y como se dice ahora. Bien, pues esta tela de fondo nos permite comprender mejor la originalidad de Reclus. Comparte muchas ideas con mucha gente, pero por supuesto tiene su originalidad personal. Y voy a seguir con los dos siguientes puntos. Voy a mencionar dos cosas conocidas, pero que se han profundizado mucho. El primer punto es la escritura. ¿Cómo escribe? Es un problema para el geógrafo. Geografía es la escritura de la tierra. Por tanto, Eliseo Reclus se alababa porque escribía muy bien, formaba parte de su éxito en aquella época, pero a la vez eso ha ido un poco en contra de él ante los geógrafos universitarios que empezaban a tener importancia en torno a 1900, porque ellos cogieron más bien el modelo alemán de eruditos, donde había que demostrar todo lo que se decía con datos, con referencias, con una gran bibliografía, etcétera. Por tanto, un estilo muy distanciado, un poco como ocurre en las ciencias naturales. Y eso es lo que dominó en la universidad. Probablemente esto separa un poco a Eliseo Reclus. Es importante observar cómo escribe, porque así como en sus libros de geografía, la trilogía, la Tierra, la nueva geografía universal, el hombre y la Tierra, pero también todos los demás textos, cualquiera que sea, la historia de un arroyo, la historia de una montaña, también artículos que ha redactado que tuvieron éxito porque lo habían escrito un geógrafo, que no se reivindicara como un libro que pudiéramos meter en la categoría de geografía. Si observamos el conjunto, vemos que utiliza una gran variedad de estrategias en cuanto a la escritura. Una gran estrategia variada. Es muy diferente con grados diferentes según el texto que redacta. Y encontramos muchas veces procedimientos retóricos, metáforas, hipérbolas. Encontramos muchas imágenes, todo mezclado en el texto. Mezclado en el texto había anécdotas que le habían contado o que había vivido, reflexiones morales, se encuentran hipótesis. Es muy variado todo ello y eso permite al lector que no se aburría, estaba muy interesado por lo que leía, porque era muy vivo. Y además, en esa multiplicidad de estrategias de escritura,
Hay algo de poético, se ha dicho muchas veces, es una escritura poética que requiere imaginación por parte del lector, sobre todo cuando describe los paisajes y la naturaleza. Sabe transmitir una relación carnal con la tierra, sabe transmitir la maravilla que uno puede sentir cuando contempla la naturaleza, o más bien cuando uno se sumerge en la naturaleza. Y tal vez José Antonio puede leerlo. Este texto está en español, su español es mejor que el mío. Es la historia de un arroyo. La historia de un arroyo, hasta la del más pequeño que nace y se pierde entre el musgo, es la historia del infinito. Sus gotitas centellantes han atravesado el granito, la roca calcárea y la arcilla. Han sido nieve sobre las cumbres heladas del monte, moléculas de vapor en las nubes, blanca espuma en las rizadas olas. El sol, en su carrera diaria, las ha hecho resplandecer con hermosos reflejos. La pálida luz de la luna las ha irisado de manera apenas perceptible. El rayo las ha convertido en hidrógeno y oxígeno y luego, tras un nuevo choque, ha hecho descender en forma de lluvia esos elementos primitivos. Todos los agentes de la atmósfera y el espacio, todas las fuerzas cósmicas han trabajado en común para modificar incesantemente el aspecto y la posición de los imperceptibles gotitas. Ella misma es un mundo como los astros enormes que dan vueltas por los cielos y su órbita evoluciona de ciclo en ciclo en un movimiento sin reposo. Toda nuestra imaginación no basta para abarcar en su conjunto el circuito de una gota. En este sentido, Eliseo Reclus me parece más cerca de Humboldt, que creo que ya ha habido una conferencia sobre él aquí, porque intenta mezclar la emoción y el análisis, la razón. En Humboldt hay páginas que se parecen un poco a lo que escribe Eliseo Reclus. Lo interesante es esa dimensión literaria, la dimensión literaria que está perfectamente demostrada por el hecho de que, añadiendo un poco a lo que ha hecho, pues se pueden hacer novelas geográficas y la mejor ilustración son las novelas de Julio Verne. Julio Verne decía que quería escribir novelas geográficas y Julio Verne se ha inspirado mucho de los trabajos de la Sociedad de Geografía de París y se inspiró mucho en Eliseo Reclus a partir de 1880, es decir, cuando empieza a explotar la nueva geografía universal. Y le cita mucho, de manera explícita. Julio Verne cita explícitamente a Eliseo Reclus. Como decía Eliseo Reclus tenía razón de pensar que, etc. Y en la novela donde se le cita más, el Superboreno, no conozco el nombre en español. Y es interesante ver que a la vez que Julio Verne evoluciona en su escritura y se acerca a Eliseo Reclus como fuente fundamental, se vuelve más filosófico. Hay una dimensión política mayor o dimensión moral que no tenía antes en sus primeras obras. Tenemos a alguien que escribía de una manera más libre, más reflexiva, más poética que los geógrafos que le preceden y le suceden. Y el último punto, muy rápidamente, el último punto es sobre
la atención, que ha dado al individuo. En mi opinión, creo que es el primer geógrafo que realmente ha intentado situar al hombre, al individuo, en el centro de su geografía, del proyecto de realizar una geografía. Y no es cualquier concepto del individuo, sino es un concepto muy claro, y podría ir deprisa, pero he notado 4 puntos para no perderme. Y es que este individuo es un sujeto en el sentido filosófico o sociológico de la palabra. Es un sujeto, es decir, alguien que es libre, o al menos potencialmente libre, alguien que aspira a la libertad. Y esa aspiración es universal para él. A través de las épocas, de los lugares, no hay una civilización que sea más de una manera, sino que eso existe en todos los individuos de la Tierra. Para él, la emancipación social pasa por la emancipación del individuo. Y es muy interesante para un geógrafo que diga eso, porque en geografía se tiene tendencia a coger grupos, colectivos, poblaciones. Por tanto, este era un tema libre, no un tema, sino un sujeto. Es un ser totalmente geográfico, situado, como se diría ahora. Es decir, alguien que vive dentro de su medio, un medio complejo, y cuanto más ese sujeto, ese individuo conoce su medio, conoce la tierra, conoce la naturaleza, más mejoran sus conocimientos y mejora también su libertad real. En el sentido, Eliseo Reclus es un heredero de la ilustración. A través del conocimiento y del saber se puede alcanzar la emancipación, o al menos el conocimiento, digamos, tiene un gran poder emancipador. Un sujeto libre, un ser geográfico, pero también un sujeto moral. Un sujeto moral, porque tiene que ser solidario obligatoriamente con sus semejantes, con los demás seres humanos, cualquiera que sea su raza, su sexo, no importa, pero también solidario con todas las personas vivas o todos los seres vivos, con los no humanos, como se dice actualmente. Por lo tanto, tiene que ser muy igualitario, es vegetariano, muy vegetariano, porque quiere que se respete a los animales que habrían enseñado al hombre cómo realizar cosas, y ahora se vuelve actualmente, y hay que intentar tener una relación totalmente distinta con los seres vivos, y diré que es un sujeto en perpetua evolución. Eliseo Reclus dice: todo cambia, todo es móvil en el universo. Por tanto, el sujeto está inmerso, participa en el gran movimiento de transformación, un gran movimiento de transformación mutua entre todos los seres vivos, los que llamamos hoy la coevolución. Y observaré también que uno de los poderes de su escritura es que muchas veces el lector es tratado por Eliseo Reclus como un sujeto. Es importante cuando vemos cómo escribe. Y todo eso da sentido a la famosa frase de Eliseo Reclus: el hombre, la naturaleza, toma conciencia de sí mismo. Y me quedo aquí. Tienes la palabra. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias de su participación. Agradezco también a José y a la Fundación Areces por su invitación y a Vincent para compartir estas ideas muy estimuladoras sobre el individuo,
sobre las raíces iluministas de este proyecto geográfico y sobre la relación entre humanidad y naturaleza. Bueno, me pidieron de hablar un poco de la relación entre geografía y anarquismo con Reclus, y bueno, es un gusto porque fue uno de los temas de doctorales y postdoctorales. Y bueno, claro, tenemos poco tiempo, es un tema complejo, pero se puede decir que esta relación entre geografía y anarquismo siempre puso problemas a los que se ocuparon de Reclus y de otros geógrafos como Peter Kropotkin, y siempre fue algo bueno que no se entendía desde el comienzo, desde los primeros comentadores que eran, por ejemplo, periodistas burgueses de la Francia del siglo XIX, que se preguntaban cómo podía coexistir en el mismo individuo, de un lado, el científico considerado genial, uno de los fundadores, de alguna manera se puede decir hoy, de la geografía moderna y ya muy famoso por sus obras geográficas, y del otro lado el exiliado de la Comuna de París y considerado uno de los líderes de la que, sobre todo en la Francia del final del siglo XIX, era considerada como una secta de mala reputación, los anarquistas. Y no se entendía esto y se llegó hasta, por parte de algunos periodistas, a invocar razones de orden psicopatológico. En 1882, un periodista que se llamaba Albert Delpy inventó también una enfermedad psiquiátrica para explicar el fenómeno Reclus, que llamó en el original francés de l'ivresse de la géographie, la ebriedad de la geografía en el sentido de los borrachos, porque bueno, finalmente se puso loco estudiando. Pero si esto es una anécdota de la época, lo un poco más preocupante es que la misma dificultad de otra manera y a otros niveles se encontró en autores más recientes, que siempre distinguen de varias maneras entre escritos geográficos y escritos anarquistas en Reclus. Hay varias opiniones sobre cuáles son los más geográficos y los más anarquistas. La más común es que el último de la trilogía que citó José al comienzo, que sería L'Homme et la Terre, El Hombre y la Tierra, sería el más anarquista, mientras que la obra más grande, la Nueva Geografía Universal, sería más convencional. Ya no se entiende bien qué sería una geografía convencional, pero mi sospecho en muchos casos es que algunos autores criticaron a la Nueva Geografía Universal sin leerla, porque son 19 volúmenes, como se dijo. Y bueno, mi problemática fue de entender esta relación, sobre todo porque no puede ser casual, y ninguno lo dice hoy, que figuras como Reclus y como Kropotkin fueron en el mismo tiempo entre los inspiradores del movimiento anarquista internacional y entre los inspiradores de la ciencia geográfica. Bueno, creo también que este tipo de
de retorno de esta idea de contradicción entre las dos cosas, siguen algunas veces siendo un problema de falta de contextualización histórica y también del hecho que existió en positivo una leyenda romántica de Reclus, esto también del lado anarquista, no solo del lado geográfico, Reclus como el sabio heroico que estaba exiliado en Suiza haciendo isoladamente su trabajo geográfico monumental, que no es verdadera, porque Reclus no fue isolado, porque en Suiza, como ya dijeron los colegas, había su red y su sistema, y es también un poco, creo, académico-céntrico y francocéntrico pensar que fuera completamente fuera de los juegos por los que era de la universidad, de la circulación del saber, porque bueno, Reclus era fuera de las universidades en Francia porque era exiliado después de la Comuna de París, pero rechazó ofertas de cátedras universitarias en Suiza, en Ginebra y en Neuchâtel, porque consideraba más importante trabajar a la nueva geografía universal. Como José dijo, tuvo también esta experiencia en Bruselas, en la Universidad Nueva al final de su carrera, y por lo que es, por ejemplo, de la notoriedad científica, Reclus y Kropotkin eran mucho más famosos de los geógrafos académicos porque habían un público más largo y sus libros vendían mucho más que otros trabajos científicos también, por lo que yo considero una estrategia, que es una estrategia de penetración de varios públicos a través de la ciencia, que es también un saber con un significado efectivamente político. Entonces mi idea siempre fue de aproximar a Reclus no como Reclus isolado, sino como red, sino como sistema, y aplicando a esto un poco todas las metodologías de la historia intelectual transnacional, entonces trabajando en archivos y reconstruyendo sus relaciones y la construcción colectiva de un trabajo como fue la nueva geografía universal, y utilizando también las herramientas del giro espacial, de las ciencias humanas y sociales, que significa que el saber hace sentido también en asociación con los lugares y con la circulación del saber entre los lugares. Entonces, lo que pasa en los años que siguen la Comuna de París, los años del exilio en Suiza, de Reclus y de los otros geógrafos anarquistas como Kropotkin, Leon Mechnikov, el cartógrafo Charles Perron y varios otros, es que hay un equipo que trabaja a esta geografía monumental que es firmada por Reclus solo por razones editoriales, razones de mercado, pero es un trabajo colectivo de una red local de sabios que son sea suizos, sea exilados en Suiza, y después vemos la importancia de la Suiza para el anarquismo, que son anarquistas, efectivamente, y que trabajan en el mismo tiempo a un proyecto político que es central exactamente del lado anarquista, porque si queremos ver muy rápidamente en aquel momento qué es el anarquismo y qué es la geografía, bueno, el anarquismo tiene
hoy todavía mala reputación de caos, de desorden, y a mí me gusta siempre citar este escrito de 1851 de Reclus que dice que la anarquía es la más alta expresión del orden, y vamos a ver por qué. Básicamente, lo que pasa en la creación del movimiento anarquista, entonces de la versión antiautoritaria del socialismo, básicamente es que se consideran algunos padres fundadores de manera muy amplia, como en Francia Pierre-Joseph Proudhon e internacionalmente Mikhail Bakunin, pero es con la generación sucesiva, que es la generación de los Reclus, de los Kropotkin y de sus colaboradores en Suiza, que se constituye el movimiento anarquista como un movimiento organizado y concreto históricamente, y no solo de algunos autores y individuos. Esto pasa después de pasajes fundamentales como lo de la Comuna de París, a la cual Reclus y su hermano Elie participaron, que fue el movimiento de ruptura entre los socialistas y anarquistas de un lado y los republicanos opositores del Segundo Imperio francés del otro lado, y en el 1872 acontece en Suiza, en la aldea de Saint-Imier, el congreso fundador de la Internacional Antiautoritaria, en el cual se hace una distinción entre los marxistas y los anarquistas, que en estos años tienen su centro propulsor en la Suiza francófona, y una parte de esta federación anarquista de Suiza francófona, que es la Federación Jurassiana, la Federación Jurassienne, es participada por Reclus, Kropotkin, Mechnikov, que en la nueva geografía universal trabajan los mismos temas políticos que trabajan para las revistas internacionalistas en la Suiza francófona, como el problema de las nacionalidades en la Europa del Este, el problema del colonialismo, y bueno, hay esta correspondencia histórica y material entre un movimiento intelectual científico y un movimiento político que tiene absolutamente su sentido, y que interviene, si vamos a ver un momentito lo que es la geografía, en una distinción en esta geografía de este momento, que hace lo mismo Kropotkin cuando dice en sus escritos sobre cómo se debería enseñar a la geografía, que existen dos posibilidades para la geografía. De un lado, la geografía que existía como fenómeno institucional al servicio de los imperios coloniales, al servicio de los ejércitos, y del otro lado lo que llamaba algo que tiene que construir sentimientos más dignos de la humanidad, y es exactamente en su preocupación de considerar la geografía como un instrumento de transformación social que con el anarquismo comparte la atención a los espacios para transformar la sociedad, y algunos puntos. Sintéticamente, un punto común entre geografía y anarquismo en este circuito es todo el discurso de municipalismo y federalismo. Hay el ejemplo de la Comuna de París, hay la influencia de los movimientos federalistas de la Europa del siglo XIX, desde los movimientos de liberación nacional en la Europa del Este hasta el Risorgimento en Italia, y se encuentran en la geografía de Reclus propuestas federalistas, críticas de las fronteras estatales y administrativas como existían, y propuestas de regionalización
diferente que hoy se diría que prefiguraban a una nueva organización del espacio que no fuera más basada sobre estados nacionales, sino sobre lo que llamaban a la libre federación. Similarmente, había el discurso también político y geográfico de la descentralización productiva, que, bueno, propagandó sobre todo Kropotkin con Campos, Talleres y Fábricas, que fue una de sus obras más famosas, pero recordamos siempre que Reclus, Kropotkin y sus colaboradores eran una red, y esto es una cosa que demuestran las correspondencias inéditas también, las ideas que producían eran producidas colectivamente. Entonces, esta idea de la descentralización productiva, que era una idea, bueno, que se aproxima de lo que hoy es tal vez el kilómetro cero, una producción más próxima de los lugares, a una escala más humana, etcétera, y más respetuosa del medio ambiente, es también uno de los puntos de diferenciación entre marxismo y anarquismo, porque el marxismo clásico pensaba sobre todo la centralización progresiva del capital, mientras que el discurso de la descentralización productiva partía del hecho que ya existían formas de descentralización en obra. Entonces, esto era también un punto bastante importante. Otro punto de contacto ya fue citado, la crítica de Malthus, la crítica de la ley de la población de Malthus, que naturalizaba la pobreza diciendo que básicamente la pobreza era causada por el exceso de población, mientras que Reclus y Kropotkin hicieron estudios que hoy se dirían de geografía de la población y de los recursos para demostrar que el problema no era la población, era cómo se utilizaban y se repartían los recursos. Otro punto muy importante en esta conexión científica y política, el concepto de apoyo mutuo, muy famoso y popularizado por Kropotkin, pero, como se decía, construido colectivamente por la red de los geógrafos anarquistas, que fue básicamente su interpretación solidaria del evolucionismo darwiniano, que implicaba aspectos naturalísticos como aspectos sociológicos y que explica también el aforisma reclusiano de la anarquía como expresión del orden, porque en el sentido evolucionista anarquista del apoyo mutuo, el funcionamiento de la sociedad sin autoridad central por libre federación y cooperación necesita de orden bajo la forma de conciencia y de autodisciplina. Y esta era su idea de anarquía. Últimos puntos para terminar. Esta carta esférica, que era una de las placas de lo que se llamaba el Atlas esférico, es parte, como el grande globo proyectado por la Exposición Universal de 1900, de la crítica de Reclus y de los geógrafos anarquistas de la cartografía bidimensional, la crítica del mapa, porque se consideraba el mapa un instrumento ideológico utilizado por los estados y los ejércitos. Entonces, estos geógrafos se preocupan de construir representaciones tridimensionales del mundo, también porque en una representación tridimensional como un globo, la idea del globo, del grande globo que querían construir, no hay centralidad, no hay lo que hoy se llama eurocentrismo, lo que es un otro de los puntos fundamentales de esta geografía. Una geografía que debía servir a la comprensión y al diálogo entre pueblos diferentes. Entonces,
Reclus y su red, que había correspondientes en todo el planeta, para tentar de tener informaciones de primera mano para la geografía universal, tenta por la primera vez de aplicar el principio de empatía con pueblos diferentes que buena parte de la geografía y antropología de la época consideraba inferiores, etc., para comprender pueblos diferentes sobre un plan de paridad. Un ejemplo, estudiando la foresta amazónica, pues no tenían mucha confianza de exploradores, militares, misionarios, lo que normalmente eran las fuentes de estas exploraciones, correspondían con un geógrafo francés independiente que se llamaba Henri Coudreau, un tipo un poco bueno anticonformista que de toda manera vivió años con las tribus indígenas de la Amazonia, proporcionando fuentes de primera mano y con una mirada que tentaba de ser empática, de dar voz a otras culturas y otras poblaciones. Y esto es algo que creo también de bastante actualidad. Muchas gracias por escuchar. Bueno, ha sido muy difícil meter toda una vida tan intensa y una obra tan intensa en muy poco tiempo, pero no me resisto a haceros una última pregunta, porque hemos visto cómo Reclus ha cambiado el lenguaje o ha empleado un nuevo lenguaje para describir los aspectos geográficos, una nueva sensibilidad, unas nuevas teorías de ayuda mutua, de descripción del planeta. Y solamente, muy brevemente, para terminar el acto, me gustaría preguntaros, primero a Vincent y luego a ti, ¿cómo creéis que eso ha transformado la geografía actual, ¿no? el pensamiento que actualmente tenemos sobre el territorio, ¿no? Es una pregunta muy amplia y tal vez voy a atenerme a los dos puntos que he elegido, que creo que es un eco de actualidad. Rápidamente, si vemos la idea del individuo como sujeto, esta es una cuestión que ha vuelto al escenario actualmente. Estamos en la era del postnaturalismo, postmodernismo, postcolonialismo, posthumanismo, todo post. Y eso demuestra actualmente unos intentos de formular la cuestión del individuo como un sujeto, y probablemente eso recuerda el individualismo creciente en nuestra sociedad. Pero paradójicamente, la mayoría de las teorías que se enmarcan en ese movimiento tienen tendencia a marginar la cuestión del sujeto, dicho rápidamente. Y esto por varios motivos. En primer lugar, un motivo es que se entiende la idea del sujeto como un ser etéreo, absoluto, lo que no es en absoluto a lo que nos invita Eliseo Reclus. Otro motivo es que sus teorías tienen tendencia a criticar en las relaciones de poder, ya sean históricos o actuales, que ha prevalecido la razón, la ciencia, la técnica para progresar. Ahora bien, la mayoría de estas teorías demuestran que, al contrario, el poder es un instrumento de dominio en los países donde vivimos o en los antiguos países del tercer mundo. Creo que Eliseo Reclus no nos invita a eso. Sin duda, en algún momento tiene una creencia algo inocente
lo positivo de la ciencia, pero tiene una idea un poco más matizada cuando habla de la universalidad del sujeto, del individuo. Es una universalidad que se manifiesta en lo concreto, en la singularidad o particularidad de cada individuo en su experiencia geográfica. Por lo tanto, pienso que valorar la razón, en particular la ciencia y la técnica, puede ser muy temperada, tal y como lo hace Eliseo Reclus, con la apropiación particular o singular que hace cada individuo de estas capacidades. Pero para responder a lo que he dicho sobre la escritura, volviendo a lo que he analizado, es muy interesante. Es un momento en que la geografía, como las ciencias humanas y la literatura, ya no tienen frontera, o tienen una frontera que se pone en tela de juicio. Y eso podría recordar lo que el filósofo Mauricio llama la crisis de la sensibilidad en nuestra sociedad. Es decir, que respecto a la naturaleza ya no se desea, o la mayor parte de las personas ya no quieren ver la naturaleza como un decorado, ya no se quiere ver como un mero recurso, como un objeto que está a nuestro servicio. Y queremos encontrar esa poesía que Eliseo Reclus transmitía, una poesía del mundo vinculada a las interdependencias que existen entre todos los seres vivos en la Tierra. Y, por tanto, la cuestión de la escritura desde este punto de vista no es nada secundario, todo lo contrario. Y a la vez, en literatura, vemos la hegemonía de la novela, el gran criterio de la literatura, y vemos que esa hegemonía ha disminuido. Veamos el ejemplo del último Premio Nobel de Literatura. Ali Ernaux lo ha conseguido, y cuando se le pregunta sobre lo que ha escrito, dice: yo no escribo novelas. Y ha conseguido el Premio Nobel de Literatura. Es lo que se llama la literatura de lo real, o la literatura, no sé, hay distintas expresiones, no friccional. Por lo tanto, está sucediendo algo. He sabido recientemente que Sylvain Tesson, que tiene mucho éxito en Francia, ha conseguido un premio aquí, creo. Y es lo mismo. Es un geógrafo de formación y se dedica a la literatura. Se le aprecia por la literatura, que no es una literatura de ficción. Por tanto, en Estados Unidos, donde les gustan mucho las distintas categorías, vemos lo que se llama la escritura de la naturaleza, nature writing, y se refieren al Henry Thoreau y los escritores que se venden muy bien y que se traducen, como Michelle Powers, por ejemplo. Y estoy pensando en Dan O'Brien, que dice: el futuro del mundo está en la belleza salvaje. Es la naturaleza salvaje, pero no solo ella, tal y como lo ha demostrado Eliseo Reclus. Por lo tanto, hay todo un movimiento donde las fronteras se borran un poco. Y es un poco lo que ha intentado transmitir Eliseo Reclus, ese entusiasmo por la geografía, el conocimiento geográfico que se expresa con medios técnicos y un lenguaje especializado, y también el lenguaje más corriente, más poético. Quiere favorecer cada vida individual, plantas, animales u hombres. Quiere que se tome conciencia de nuestra humanidad solidaria, formando cuerpo con el propio planeta. Por tanto, la escritura no es únicamente una cuestión de embellecimiento, sino es una cuestión de ontología.
es decir, que se quiere devolver a lo vivo su característica ontológica. No se quiere desvalorizar ontológicamente al ser vivo. Y a los interesados por la geografía es lo que quisieran tener más. Te voy a pedir solo que digas, tenemos que terminar, si te parece que ha habido una gran influencia del pensamiento de Reclus en la geografía crítica actual, por ejemplo, ¿no? Hay una redescubierta en los últimos años que afecta no solo la geografía francófona, sino también las geografías críticas anglófonas y mucha literatura de América Latina. Y finalmente, para terminar con una nota un poco optimística, me parece que, bueno, hay muchas cosas dentro de la geografía hoy a nivel internacional, pero podemos decir que es muy plural, lo que es bueno, y que finalmente la idea de la geografía como algo que no pretende de ser una simple descripción que después había de toda manera utilizaciones políticas para los imperios y todo, puede ser tranquilamente considerada algo como asociado a un compromiso político y social de varias formas, lo que me parece muy reclusiano como cosa. Bueno. Muchas gracias. Vamos a terminar ya aquí. Tenemos un mundo entero con Reclus que descubrir y muchísimas gracias por la paciencia y su atención.